está la actividad del foro de aguas residuales. Ya lo tienen ahí. Cierra el 26. Si los que no entreguen, pues no van a tener nota, por favor, no olviden, ¿cierto? Los que están ahí, la actividad de foro de aguas residuales, lo que les digo, pueden trabajar, ¿cierto? En grupitos, ¿sí? 6 personas, 4 personas, pues me van diciendo. Por favor, coloquen todos los integrantes en el documento que van a entregar, no olviden citar, ¿cierto? Esa actividad del foro, de la actividad de aguas residuales de la resolución 0330 del 2017. Y hoy vamos a dar ese espacio de lo que tiene que ver con ese tipo de normatividad para que ustedes puedan realizar ese foro. ¿Sí? El foro tiene 3 componentes: uno es escrito, otro es un diseño y el otro es una aplicación. Entonces, y la parte de tareas ya está abierto, entonces no dejen de revisarlo. Preguntas hasta el momento, personas nuevas que hayan llegado. Ok, como iniciamos, ¿cierto? La primera actividad que ustedes tienen, que es lo que tiene que ver con la resolución 0330, pues hoy vamos a hablar de esa guía visual y paramétrica, que es lo que tiene el diseño de la resolución 0330 en la parte de plantas de tratamiento de agua residual. ¿Sí? Entonces vamos a hablar qué es lo que el contexto que lo tiene especificado esta normatividad, esta resolución. Y hace 8 días pues hablábamos un poquito que inicialmente, cuando nosotros vamos a hacer un diseño de plantas de tratamiento de agua residual, pues inicialmente uno debe tener, ¿cierto? La caracterización del efluente crudo, o sea, que quiere decir que ustedes deben, ¿cierto? Tener esas características, algunos parámetros críticos que se deben apostar, y es la línea base. Cuando hablamos de ese diseño, hace 8 días quedamos aquí, pero voy a retomarlo rápidamente en 2 minuticos, ¿sí? Y es que se exige una evidencia de las campañas, se requiere unas campañas para tener la captura de la variabilidad real del sistema, y esto se hace en régimen seco y en régimen húmedo, ¿cierto? Y se piden más o menos 3 jornadas de 24 horas, ¿cierto? Para tener en tiempo seco y 3 jornadas en tiempo húmedo, y 2 entre semana y uno un día el sábado, para que lo tengan en cuenta, tomar datos de cada hora, y eso es para saber pues cuál es el caudal y toda la parte de fluctuación. No es lo mismo el caudal de entrada, ¿cierto? A las 6 de la mañana que a las 6 de la tarde, entonces vamos a tener unos parámetros críticos que se deben tener en cuenta. ¿Cuáles son esos parámetros críticos? pH, ¿sí? Que es el potencial de hidrógeno. La de BO5, demanda biológica de oxígeno en 5 días. La de QO, la demanda química de oxígeno. ¿Sí? Los sólidos, sólidos suspendidos totales. ¿Sí? Hablamos hace 8 días cómo era el CEP de sólidos. Los sólidos sedimentables. Hablamos de grasas y aceites. ¿Sí? Hablamos de nutrientes como nitrógeno total, ¿sí? Fósforo total, son nutrientes, y coliformes. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos unos parámetros críticos que uno debe tener en cuenta para tomar decisiones de cuáles son las estaciones o las operaciones unitarias que yo deseo instalar en mi sistema. Los aportes per cápita, hay unos límites que nos habla la resolución, y es que los límites del efluente, típicamente un efluente doméstico, cuando no tenemos datos, pues uno dice que típicamente uno puede tener una DBO5 de 50 gramos por habitante día, o los traducido a 50.000 miligramos por habitante día. Sí, acá lo estamos hablando de gramos para que lo tengan en cuenta, y en sólidos suspendidos totales en 50 gramos por habitante día. Si no tenemos datos de la variabilidad real del sistema, pues lo que uno hace es empezar a calcular dependiendo con unos datos empíricos, ¿sí? Entonces uno trabaja con las cargas que nos da la resolución. Entonces ahí partimos de esos aportes que per cápita, límites de un efluente típico de esa parte doméstica. Ya de ahí hablábamos de ese caudal de diseño,
y acá ya entonces ahora sí entramos a que los caudales de diseño en la escala hidráulica es importante que no se diseña toda la planta con un solo caudal, sino que cada unidad del proceso responde a una condición hidráulica específica. Y partimos de que, qué caudal necesito para aplicaciones para bioreactores, para sistemas lagunares o para tanques sépticos. Entonces, aquí los vamos desmenuzando cada uno. Si yo necesito diseñar un bioreactor, si yo necesito diseñar un sistema lagunar, si yo necesito un tanque séptico, pues yo me voy a ir con el caudal medio, ¿cierto? Que sería el caudal medio de trabajo. Y la línea base más el tiempo seco y la infiltración. Entonces yo lo que voy a tener es un dato, ¿cierto? De infiltración de 0,1 litros por segundo por habitante. ¿Sí? Ahí voy a tener, ¿cierto? Un dato específico que necesito o que me da la resolución para yo agregarlo. El caudal máximo horario, ¿cierto? Ese caudal máximo horario, pues aplica para procesos físicos, ¿sí? Y es cuando yo utilizo las rejillas, ¿sí? Entonces las cribas, ¿sí? Entonces hablamos de rejillas, criba fina, criba gruesa, ¿sí? Desarenadores, sedimentadores y interconexiones. Pero realmente los desarenadores y los sedimentadores se tratan por igual, ¿sí? Que lo que pasa es que usted el desarenador, pues usted lo que quita es las arenas, la sedimentación. Usted lo que quiere es que todo se me vaya al fondo y los tiempos de retención pues son muy cortos en este caso porque son muy pesados y van a caer al fondo. Y tengo un factor pico, ¿cierto? Que se puede utilizar, que ese factor es entre 4 a 2,9 del caudal máximo horario. Hay, hay un caudal máximo diario, ¿sí? Que ese caudal máximo diario, pues es el caudal máximo en el día, y aplica para los tanques de regulación o tanques de igualación, conocidos también, ¿sí? Y sistemas de bombeo de lodos. Entonces ahí vamos a tener ese caudal máximo diario para elegir para el sistema de bombeo. Entonces, ¿qué plantas, qué bombas voy a utilizar para ese tipo de lodos que se generan? Y está el caudal máximo mensual. Y esta parte del caudal máximo mensual pues se aplica para el manejo o almacenamiento de químicos y es cuando quiero hacer las resumidas cuentas de cuántos son los consumibles que yo voy a utilizar mensualmente. ¿Sí? Entonces, aquí está esta guía de caudales de diseño de la escala hidráulica que nos aplica en la resolución 0330. Hay una tipología que tiene que ver con la parte de aislamiento y lo tiene la resolución. Y es que es el radio de impacto donde se va a colocar la planta de tratamiento. Entonces, de acuerdo a la elección de la tecnología, está estrictamente limitada por una huella espacial disponible y una proximidad pues, a centros poblados y a fuentes de agua. ¿Sí? Inicialmente, cuando la planta está muy cerca a una fuente de agua para consumo diferente, entonces una fuente de agua para consumo diferente a la descarga puede estar alrededor de los 150 metros, ¿cierto? De distancia para colocar la planta de sistema, pero si yo quiero tener una planta de tratamiento con aireación difusa, ¿sí? Entonces me pide que yo ya debería estar alrededor de los 200, ¿cierto? O de los 250 metros de área de distancia de la población. Hablamos de plantas potabilizadoras, pues alrededor de los 200 también. Cuando yo tengo reactores anaerobios o lagunas facultativas, me dice que debo estar a 200 metros, ¿cierto? Del punto del centro poblado o lagunas anaerobias con aislamiento máximo ya debería estar a una redonda de los 500 metros, ¿cierto? De distancia. Entonces vea que tenemos que para plantas con aireación superficial con filtros percoladores de alta tasa, más o menos alrededor de los 200 metros de distancia, y ahí se ve un componente dependiendo, si ustedes ven, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo? Pues dependiendo
de mi caracterización físico-química, pues así yo pongo la operación de mis sistemas o operaciones unitarias. Entonces acá hablamos de plantas con lagunas facultativas, ¿sí? Hablamos de plantas con aireación difusa o con percoladores, o hablamos de lagunas con sistemas anaerobios con elemento máximo. Entonces mira que aquí hablamos de algunas plantas con diferentes operaciones unitarias, pero ¿eso de qué depende? Pues depende de la carga, ¿sí? Entonces depende de mi caracterización físico-química. Y hablamos de dos cosas, que son los trenes de tratamiento que tiene que ver en un sistema descentralizado. Pero realmente en zonas rurales que, que no suelen contar con sistemas de alcantarillado, ¿sí? Y sistemas de tratamiento cercanos, ¿cierto? Esos trenes descentralizados, pues realmente, ¿qué es lo que uno podría optar por tener? Algunas operaciones como trampa de grasas, ¿cierto? Tanque séptico, filtro FAFA, que es un filtro anaerobio de flujo ascendente, y un campo de infiltración, ¿sí? Eso es lo que debería uno colocar en un sistema de tratamiento descentralizado. ¿Y eso para qué? Pues en este caso se hace para minimizar la contaminación de alguna fuente cercana, ¿cierto? En una zona rural. Entonces, ¿qué hablamos del trampa de grasa? Pues el trampa de grasa son sistemas de tiempos de retención mínimo de entre 2.5 minutos, ¿cierto? Y la altura útil es mayor a 0.35 metros, entonces 35 centímetros por un metro, ¿sí? Ubicación lo más cerca de la fuente donde se está generando, pues para evitar obstrucciones, ¿cierto? De grasa o acumulación en la tubería. ¿Sí? Ya de ahí para atrás no hablamos de qué tipo de tubería, o sea, de diámetro de tubería, porque pues ustedes ya lo ven en el alcantarillado, solamente acá hablamos de las operaciones. O sea, acá no vamos a hablar de que usted debería tener ¿qué? Un diámetro de 4 pulgadas o de 3 pulgadas o pulgada y media, sino que estamos hablando en general de la operación. O sea, ¿qué necesito yo para operar mi sistema de tratamiento? Entonces, en este caso, trampa grasa, la operación unitaria. Después hablamos del tanque séptico. Entonces, que los tanques sépticos se manejan con tiempos de retención entre 2 y 24 horas, ¿sí? Y la relación, que está largo por el ancho, es 2:1 a 5:1, ¿sí? Es largo por ancho, o sea, quiere decir que es largo la relación. Puede ser 2 de largo por 1 de ancho o 5 de largo por 1 de ancho, donde hay dos cámaras, que dos cámaras, la primera es 2/3 del volumen que se calcule el tanque, pero pues ¿cómo calculamos? Pues el tiempo de retención parte del caudal. Entonces ahí hablamos que conocer un poquito qué es el tiempo de retención hidráulico, es el tiempo en que permanece, ¿cierto? El efluente dentro de mi sistema y después sale. Entonces hablamos de tiempo de retención hidráulico que se conoce. Los FAFA, entonces ahí tenemos esos filtros anaerobios de flujo ascendente. Entonces se dice que el FAFA se debería construir con un volumen de lecho entre 0.02 y 0.04 metros cúbicos por cada metro cúbico al día tratado. Entonces, dependiendo al volumen, por eso es importante hacer los afores de agua. Entonces, ¿qué volumen tengo? Entonces, si yo voy a tener un metro cúbico de agua al día, ¿cierto? Tratado, pues el volumen de mi lecho debería estar entre 0.2 y 0.4. Entonces ya es criterio del diseñador para tener ese filtro FAFA de flujo ascendente, ¿sí? Que se conoce como tal. Y al final, eh, hablamos que el campo de infiltración de los canales, ese campo de infiltración debe estar 2 metros mínimos por encima del nivel freático, ¿sí? En caso tal de que se tenga conocimiento de una fuente subterránea, y esos canales son con grava de 10 a 60 milímetros, son grava gruesa, tasa recomendada menor a 100 litros por día por cada metro cuadrado, y 2 metros que hablábamos del nivel freático, pues se hace el lecho de infiltración. Entonces, mira que de estos sistemas
como ese tren que se tiene del sistema descentralizado, ¿sí? En zonas rurales, pues podemos aprovechar de cambiar ese tanque séptico por un sistema anaerobio. Entonces yo puedo utilizar un reactor de tipo salchicha, ¿sí? O tipo Taiwán para producir biogás. Entonces, ¿por qué? Porque es que en el tanque séptico, si yo tengo un tiempo de retención de 12 a 24 horas, pues la cámara va a generar gas, pero ese gas se me está escapando a la atmósfera, ¿cierto? Porque es un sistema anaerobio y ese tanque séptico, pues yo lo puedo reemplazar por un sistema, ¿cierto? Tradicional, un tipo Taiwán y generar, en este caso, una fuente de energía. ¿Por qué? Y acá es una recomendación. Pues en zonas rurales donde el tren, ¿cierto? Es descentralizado, pues yo puedo manejar un sistema o un bioreactor para producción de biogás, ¿cierto? Y producción de biofertilizante. Si ustedes ven aquí en este tren tradicional, pues el campo se infiltra, pero no hay ninguna recuperación del agua, sino pues lo que vamos a hacer es minimizar la carga y entregarla al suelo. Pero si yo tengo un sistema de tratamiento anaerobio, pues yo podría generar biogás para la zona rural donde está interconectada, no tiene gas, ¿cierto? De una fuente, sino de propano, y pues ahí va a salir más costoso. Ese biogás como tal utiliza como fuente energética, ¿cierto? Para la cocina y el efluente que ya está sido tratado, ¿sí? Me sale como biol. Y ese biol, pues yo lo puedo utilizar como una fuente de irrigación. Entonces, mira que acá hablamos de cambiar ese concepto convencional por tecnologías que puedan ser aprovechadas, ¿cierto? Para un uso en economía circular. Y eso lo vamos a ver porque la resolución es clara y al final lo vamos a describir. Que por qué es importante tratar el agua residual. Aquí hay una matriz de eficiencia y hay unos criterios de selección. Y es que de acuerdo a mi carga contaminante, yo podría denotar o montar mis sistemas, que vamos a hablar de cada uno de estos sistemas, pues en todas las clases, pues vamos a tener, ¿cierto? La explicación de cada uno y cómo es que se describen. Hoy hablamos de la parte general para conocer por qué lo que nos dice la norma, ¿sí? Y es que ninguna tecnología es universal. Todo parte del criterio del diseñador, qué es lo que ustedes quieren. Que por qué en unos sistemas de tratamiento hay lodos activados y por qué en otros no hay sino reactores UAS o lagunas facultativas. Pues todo depende del, del criterio del diseñador y de lo que yo necesito. Entonces, el RAS, la 330 del 2000, exige emparejar el tren de tratamiento con uno de los objetivos de remoción del cuerpo receptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el diagnóstico que se tiene es así, un tanque inox, ¿cierto? Pues hay una remoción de la DBO entre el 25 y el 40% y la de cubo es del 15 al 30, ¿sí? Entonces, mira que estamos muy parcialmente en un tanque inox, ¿sí? Pero el tanque inox me remueve sólidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo entender? Que los sólidos suspendidos totales en el tanque inox están entre el 50 y el 70%, funciona bien, ¿sí? Pero la eliminación de patógenos no es buena. Entonces, en este caso, el tanque inox se queda corto para la eliminación de los patógenos, ¿cierto? Está menos 30 y menos 50% del rendimiento. Entonces, mira que aquí, si yo necesito remover sólidos, podría colocar un tanque inox. Bien, por ahí. Entonces, pero no me está eliminando una parte, un criterio técnico que sería patógenos. Reactor WAS. Eliminación de la DBO5 funciona entre un 60 y un 80%, ¿sí? Que la adecuó entre un 60 y un 80% bien operado el reactor WAS, ¿sí? WAS, su sigla es de flujo ascendente, ¿sí? Lo mismo. Entonces no es, es como el FAFA, ¿sí? Pero en este caso es un WAS de lecho fijo, ¿sí? Que la concentración de sólidos suspendidos totales también está entre el 60 y el 70% y elimina unos patógenos entre el 20 y el 40%. O sea, digamos que ya va a llegar cerca del 50%. ¿Qué es lo que pasa? Pues si yo el reactor UAS, en este caso este UAS no se operaría con, con temperatura,
¿cierto? Sino lo que pasa es que en el mismo reactor, pues la parte mesófila sube su temperatura más o menos a los 35, ¿sí? Pero no llega a la parte termófila, pero yo puedo aumentar el tiempo de retención, ¿cierto? Para eliminar patógenos y podría aumentar de pronto un poquito más la carga. ¿Qué es lo que me dice la evidencia de la literatura? Pues que el reactor WAS elimina entre el 20 y el 40% de sus patógenos. Y ahora sí, vamos a los lodos activados. Cuando yo tengo un sistema de lodos activados, entonces es que yo tengo un sistema de aireación y las mismas bacterias empiezan a consumirse toda la materia orgánica, ¿sí? Y ahí hablamos de bacterias aerobias, ¿sí? Porque son lodos activados, entonces son sistemas que están aireados todo el tiempo, remoción al 95%, ¿cierto? Entre el 80 y el 95% de la VO5, de cubo entre el 70 y el 80%, ¿sí? Y sólidos totales entre el 80 y el 90 y los patógenos al 90%. Y ahí cabe aclarar que porque si elimina el 80% de los patógenos, pues realmente cuando tenemos partículas coloidales, pues el patógeno está ahí dentro de mi sistema. Entonces, por eso es que al quitar la materia orgánica, ¿cierto? Ahí va el patógeno, entonces por eso es que hay una remoción del 80 y ahí pues pasa a la clarificación secundaria y esa clarificación secundaria pues ya remueve todos los sólidos y ahí ya puedo hacer una cloración de mi agua. Entonces mira que aquí los activados pues siempre se usa, que vamos a hablar de esos sistemas de los activados cómo están para tres categorías, ¿cierto? Carga media, carga baja y carga alta. Y hablamos de lagunas facultativas o sistemas lagunares. ¿Qué es lo que pasa? Pues en Colombia, ¿cierto? En Colombia, la mayoría de los municipios, de los 1.440 municipios, más o menos el 60% tiene lagunas, sistemas lagunares. ¿Y qué son? Grandes extensiones de piscinas abiertas de gran envergadura, ¿sí? Para remover la de BO5 entre el 80 y el 90%, la de cubo entre el 40 y el 50%, sólidos suspendidos totales entre el 63 y el 75% y los patógenos entre el 80 y el 90%. Y ahora van a decir ustedes, pero ¿por qué una laguna facultativa o sistema lagunar elimina los patógenos? Pues todo lo hace una parte que lo hace la radiación solar. Y por eso, pues las lagunas no son tan profundas, son lo máximo, son de 70 o 60 centímetros y aprovechan toda la radiación ultravioleta para eliminar esos patógenos y los tiempos de retención son muy largos, ¿sí? Entonces vamos a ver de esos sistemas lagunares. Entonces, en la fase uno que ustedes vienen del diseño uno, pues la fase uno del tren de tratamiento parte de la protección mecánica y remoción física temprana, que son vitales para proteger todo lo que tiene que ver la maquinaria y la biología de las fases secuenciales. Entonces, la primera, ustedes empezarán a hablar de el cribado, que sea mecanizado, que sea manual, ¿cierto? Depende de la rejilla, entonces que habla de unos criterios de la normatividad, tiene unos criterios que la velocidad de aproximación está entre 1.2 metros por segundo y el caudal máximo es de 0.3 metros por segundo por minuto. ¿Sí? Ahí caudal máximo metros por segundo, ese caudal, ¿cierto? Caudal máximo que se podría manejar. Esa clasificación gruesas, entonces estamos hablando entre 4 y 10 centímetros, ¿cierto? Medias entre 2 y 4 y finas entre 1 y 2. Todo depende de lo que yo quiera retirar. Entonces, unos usan fina, después usan media y otros usan las tres, dependiendo del criterio del diseñador y de las características del agua. En el caso de Bogotá, ¿cierto? La Petal Salitre, pues usa un sistema de las tres cribados. Usa el fino, ¿cierto? Usa el primero arranca con el grueso para retener troncos desde que llegan al río Bogotá. Llegan animales muertos, ¿cierto? En el río Bogotá pues llega de todo, ¿sí? Entonces ahí se queda en la gruesa, en la media pasan pues las botellas, ¿sí? Ya se quedan botellas, envases plásticos, y en la fina pues ya queda lo que son los blister, los contones o toallas higiénicas que se depositan en el alcantarillado, ¿sí? Entonces ahí es, por eso se hace ese
rejilla o cribado fino, que es donde se recoge la mayor basura de mi sistema. Eso se hace pues para proteger mi sistema. ¿Qué es lo que usted protege? Sus bombas, porque todos los sistemas son bombeados y usted lo que necesita es evitar algunos problemas, ¿cierto? Que vienen en el agua. Desarenadores. El objetivo del desarenador, pues, es eliminar esas partículas mayores a 0,3 milímetros, ¿cierto? En el reino. Entonces, usted lo que hace es que partículas 0,3 milímetros es la máxima en la arena, ¿sí? Entonces, esas arenas van a caer al fondo y lo que usted dice en la norma es que al menos deben tener dos desarenadores, ¿sí? Mientras uno está en limpieza, el otro está operando y así sucesivamente se van alternando, ¿sí? La velocidad horizontal de 0,3 metros por segundo y la regla estricta es mínimo 2 unidades en paralelo. Entonces, esa es una regla estricta que se debe tener en los diseños de preliminares. El objetivo, eliminar esas partículas, velocidad horizontal 0,3 y pasamos después del desarenador a la sedimentación primaria. Si ustedes ven estos sistemas, vamos a hablar de esos sedimentadores. Entonces vamos a tener sistemas circulares y sistemas rectangulares. ¿De qué dependen? Los dos se pueden trabajar de la misma manera, ¿cierto? Porque en conclusión operan de acuerdo al tiempo de retención hidráulico. Dependiendo pues el área de trabajo, pues yo los puedo hacer rectangulares o los puedo hacer circulares. ¿Qué es lo que tiene la diferencia entre el circular y el rectangular? Pues que en el circular ustedes ven que tiene dos canales, ¿cierto? Uno es en el centro donde hay un rotor y ese rotor va girando muy lentamente y es para que todos los lodos vayan cayendo al fondo y se puedan al final recuperar y por encima o por los lados va cayendo el agua clarificada. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener ese sedimentador primario. Que hablamos que las pendientes, hay una pendiente que se debe manejar entre el 45 y 65% sin los barredores. ¿Sí me entiende? Los barredores pues es lo que usted aplica después dependiendo de la longitud. ¿Que hasta cuándo puedo tener? Yo puedo tener sedimentadores primarios de 40 metros hasta 90 metros de diámetro, ¿sí? Entonces son grandes. Y la tasa de desbordamiento, ahí es donde es importante tener en cuenta, y esa tasa de desbordamiento va entre 30 y 50 metros cúbicos por metro cuadrado por día. ¿Eso en qué se trabaja? Con el caudal medio. Entonces vea que ahí ustedes empezaron a diseñar, tuvieron los criterios para las rejillas, para los desarenadores y para el sedimentador primario. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, gracias. ¿No? Ok, listo. Entonces, empezamos con anatomía de los reactores y una de las anatomías de los reactores primero es el FAFA, ¿sí? Este FAFA, esa anatomía del reactor, pues hablamos de un FAFA y el WAS. ¿Sí? Entonces, el corazón del tratamiento anaerobio es que el FAFA va abierto, el WAS va cerrado, y es que el corazón del tratamiento, su eficiencia depende del delicado balance entre la velocidad ascendente del agua y la sedimentación del lodo granular. Es que acá hablamos de que el WASP, ¿sí? Utiliza una campana o una cúpula que se llama separador gas sólido líquido y se conoce que esa cúpula es CGSL, ¿sí? Separador gas sólido líquido. Su altura está entre los 2,5 metros y un ángulo de placa de 45 grados. Entonces, esa velocidad de apertura es de 1 metro por hora, ¿sí? Y es para recoger toda la cantidad de biogás que se genera. Ese biogás es el que utiliza uno para fuente energética. Que la alimentación del gas es por el fondo, entonces de flujo ascendente, ¿sí? Entonces ingresa en la parte inferior. Su distribución es uniforme y la velocidad ascendente es de entre 0,8 y 1 metro por hora, ¿sí? Es la velocidad ascendente. Y se dice que el WASP por lo general se construye con el 30% del volumen. ¿Sí? Acá hablamos que los mantos de lodo de profundidad del tanque es entre 4,5 metros y 6 metros, ¿sí? El manto de lodo. Entonces, dependiendo, pues, ¿de qué depende?
del tiempo de retención hidráulico, ¿sí? Que depende de la temperatura del sistema. Entonces, por ejemplo, temperaturas mayores a 26 grados, ¿sí? El tiempo de retención es de 6 horas. Cuéntame, Fernando, que me levantó la mano. Sí, profe, gracias. Una pregunta o dos preguntas. Dice velocidad de apertura y ángulo de placa. ¿Me podría hacer el favor de ampliarme esa información? Sí, ok. La velocidad de apertura es que o sea, la cúpula se está llenando de biogás, ¿sí? Y quiere decir que la velocidad de apertura es de 1 metro por hora. O sea, póngale que en la hora, en los 60 minutos, pues abre la placa para que salga el biogás y vuelve y cierra para que se acumule. Sí, es la única forma, esa velocidad de apertura que tiene la campana. Esas campanas pues vienen de fábrica, pues dependiendo del diseñador del WASP, ¿sí? Ahorita los vamos a ver en un videito corto que yo tengo. Y el ángulo de la placa es de 45. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven este ángulo, es de 45 grados. No se hace, si fuera de 90, fuera paralelo, ¿sí? Si fuera de 60, fuera más amplio. ¿Qué es lo que pasa? El ángulo de la placa es de 45 grados porque todas las burbujas no salen uniformemente del manto del lodo. Entonces voy a explicarlo de esta manera. Yo tengo un reactor WAS, ¿sí? Que entra el agua en la parte inferior a una velocidad, pero yo tengo que tener en cuenta el tiempo de retención hidráulico de mi sistema. Entonces, entra el caudal, ¿sí? Y tengo el tiempo de retención hidráulico. Si el tiempo de retención hidráulico es de 100 días, ¿yo qué tengo que hacer? Pues en este caso, pues voltear la ecuación y tengo como tal el volumen de mi tanque, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a cambiar las condiciones geométricas de mi sistema. Que el ángulo de apertura es de 45 grados, pero ¿por qué es a 45 grados? Pues porque como las burbujas que salen de mi manto de lodo, por donde pasa todo el caudal, pues van a retener o van a empezar a hacer la degradación. Acá es donde se encuentran todas las bacterias anaerobias, ¿sí? Entonces hay un proceso de mesófilo que se está generando ahí y es toda la digestión anaerobia, ¿sí? Entonces pasa a 4 fases. Cuando hablamos de digestión anaerobia, acá no voy a partir mucho, pero es hidrólisis, ¿sí? Después de la hidrólisis pasan a la parte de, pues, espera, yo se los muestro acá más fácil, más sencillito. Debo de compartir acá. Y se los- Profe, se trabó. lo de la parte de la digestión anaerobia, ¿sí? Es eso. Profe, no se escucha nada. No voy. Ya. Ahora sí. Entonces, me hacían la pregunta de que por qué 45 grados y es el proceso de digestión anaerobia. Pues cuando hablamos de digestión anaerobia en el WASP, es que toda la materia orgánica, ¿cierto? Que llega en carbohidratos, lípidos y proteínas, pasa a una parte de la hidrólisis. Y acá la química es la siguiente. Pasa la parte hidrolítica fermentativa, ¿sí? Se descomponen en azúcares, ácidos grasos, aminoácidos
y pasa a la parte de la acidogénesis y es la fermentación acidogénica. ¿Esto en qué momento pasa? Pues en el manto de lodo están esas bacterias que se encargan de hacer la parte hidrólisis, acidogénesis y pasa a la cetogénesis, ¿sí? Que es donde llegamos a los ácidos orgánicos volátiles y alcoholes y acetonas. Y acá hay dos rutas, ¿sí? La ruta acetogénica y la ruta metanogénica. Entonces, en la ruta acetogénica, las bacterias acetogénicas tienen que convertirse en acetato y después de acetato pasar a un proceso de metanogénesis. Pero la ruta metanogénica es cuando hay una hidrólisis, ¿sí? Unas bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno. Y es aquí donde se produce el ácido sulfúrico, ¿sí? Y ese olor a huevo podrido. Entonces hay bacterias acetogénicas consumidoras de hidrógeno, ¿sí? Y pasan en ese proceso. Todo esto pasa en ese tiempo de retención tan corto de las 6 horas. Por eso cuando el WASP se opera con tiempos de retención altos, mayor a 30 días, ¿sí? En ese WASP, pues yo lo que usted quiere es producir biogás y es generar metano y es donde se recupera en la cúpula y ese metano, ese metano generado a través del proceso biológico se genera como biogás, estar en una relación de 60-40, 60% metano y 40% dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, esta es la ruta de la digestión anaerobia que se presenta en ese proceso del WASP. ¿Sí? Entonces, pues la química, pues realmente es que hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y llega a la metanogénesis. ¿Sí? Entonces, esa es la química dentro de ese WASP. Acá les estoy hablando, no entramos a hacer todavía los ejercicios, sino que estoy hablando de lo que nos dice la norma y que cómo es que está constituido en los tiempos de retención de la resolución 0330, ¿sí? O sea, de esos sistemas, cómo es que están diseñados y de ahí, cómo es que se deben trabajar. Gracias, Listo. profe. Tranquilo, no hay Profe, problema, me señor. sigue, ya entendí lo del ángulo, pero me sigue Generando dudas, generando duda el tema de la apertura a 1 metro hora, metro hora. porque pensé que la generación de gas era constante en el tiempo. Sí, es que el gas se genera constante. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el gas se genera y se sobrepresiona la cúpula, ¿sí? O sea, todos estos espacios, el gas desplaza el agua, ¿sí? Por presión. Y esa cúpula, pues realmente cuando se desborda, o sea, va a haber un empuje. Por eso es que el agua se ve que sale por este lado. Sí, si ven el corte transversal que tiene el WASP, si ustedes ven en el corte transversal está la parte trasera de la cúpula y acá hay un desborde del agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las burbujas o la velocidad de apertura es de 1 metro hora, si después de pasada la hora no abre la cúpula, el gas empieza a ir por acá, ¿sí? O sea, estas burbujas se van a rellenar, pues obviamente hay un desplazamiento del agua. Entonces, en este caso, abre y vuelve, se llena de agua la cúpula y después el gas que se empieza a generar vuelve y lo desplaza y así sucesivamente, ¿sí? O sea, Ok, gracias. va trabajando consecuentemente. Por eso es que está acá. Ya ahorita se los voy a mostrar cómo viene en un sistema de tratamiento real. ¿Sí? Que viene. Voy a hablar de todos los sistemas aquí. Biología controlada para los lodos activados. Entonces, aquí hay algo muy importante que se debe tener en cuenta. Y es que el parámetro de lodos activados que tiene la norma, ¿sí? Es que hay una relación de alimento-microorganismo que nosotros llamamos F and me, ¿sí? O F sobre M, ¿sí? Y esa relación está dada en los kilogramos de la DBO por los kilogramos de los sólidos suspendidos en el licor de mezcla por día, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene la norma? Hay unos parámetros que yo, o me los da
que esos parámetros son importantes para que ustedes los tengan en cuenta o los pueden buscar en la norma, que la relación alimento-microorganismo está entre 0,2 y 0,4, ¿sí? Que ya el criterio del diseñador, pues se establece en 0,2 o se establece en 0,4, en ese límite. Que los lodos activados convencionales, ¿sí? La carga volumétrica en el licor de mezcla o la carga está dada entre 0,3 y 0,7, ¿sí? Está la carga volumétrica y esos son kilogramos de EBO por metro cúbico por día. Y los tiempos de retención, ¿cierto? En horas, que está de los lodos activados, está entre la edad de los que es entre 3 y 15 días, ¿sí? Pero en los libros, lo máximo es de 10 días, por lo general. Entonces, para condiciones tropicales en Colombia, se debe trabajar con los valores más altos de la relación. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy en tropicales altos, los más altos, no es 0,2 sino 0,4, Bogotá 0,2, ¿sí? Carga volumétrica no 0,3 sino 0,7 y los tiempos de retención más largo, en 8. ¿Sí? Por lo general, el uso de valores se requiere una justificación técnica. ¿Qué es importante aquí? Que en los lodos activados, pues todos se deben simular. Entonces yo siempre le hago una sugerencia. Uno diseña con datos teóricos, ¿sí? Pero siempre que usted va a hacer algo en planta debe tener un proceso funcional, o sea, un prototipo funcional que usted pueda demostrar o mirar las diferencias de cargas para mirar cómo se opera y así diseñar la planta. Que acá hacemos lo contrario, ¿sí? Acá hacemos la parte teórica, la parte técnica, diseñamos, construimos y después cuando está construido empezamos a operar y en la operación es que empezamos a optimizar. Eso es lo que hacemos acá en Colombia, pero realmente uno lo que debe hacer primero antes de ya estar establecido es tener un modelo previo, un prototipo funcional. Eso se puede hacer escala banco, escala laboratorio, ¿sí? O en escala real, que sería, pues ya sería más grande de escala banco. Entonces, para que se tenga en cuenta, yo prefiero siempre hacer, yo lo digo porque soy muy académico, nuestros artículos publicados pues siempre parten de un ejercicio experimental y después vamos a la escala real. Entonces, ahí es que lo hacemos. Después tenemos los filtros percoladores, ¿sí? Esos filtros percoladores son biopelículas fijas y una alternativa es la alta resistencia que utilizan medios físicos para soportar el crecimiento bacteriano. Cuéntame, Fernando. Profe, qué pena. Antes de que Tranquilo. pase a estos filtros percoladores, quisiera saber la diferencia entre lodos activados convencional y aireación extendida. O difusa, ¿sí? Ah, ¿es la misma difusa? La misma difusa. Lo que pasa es Ah, que en artículos, en libros, lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo depende del blower que se tenga en el sistema. Entonces, vamos a ver, yo creo que en la tercera clase que empezamos a leer los instrumentos de los lodos activados, ahí vemos diferentes sistemas, cómo va la aireación difusa, cómo va la aireación extendida, cómo van los blowers que se trabajan en los sistemas de lodos activados. ¿Sí? Entonces, no hay problema, Fernando, estaremos bien por ahí. gracias. Listo. Que los filtros percoladores, entonces hablamos que se usan geometrías de cilindros rectangulares hasta de 60 metros de diámetro, ¿sí? La profundidad de los percoladores que se usan es entre 1,5 metros y 12 metros de altura, la profundidad, lo que se tiene. El medio filtrante se puede usar piedra triturada, ¿sí? O grava, plástico o madera, pero la madera, pues en este caso ya casi no se usa. Debe ser insoluble y resistente al resquebramiento, porque usted lo que quiere es que las bacterias se fijen en ese medio filtrante y la tasa de dosificación varía. Hay una variación máxima del más o menos el 10% sobre el área superficial. Y acá tenemos que la distancia del brazo es de 15 centímetros sobre el lecho. Entonces no es muy alta, que es esa gota que va cayendo y él hace todo un proceso de filtración por todo el medio filtrante,
¿sí? Que se tiene dentro del sistema. Entonces, después entramos a ver cada uno estructuralmente. Acá son las condiciones que me habla la normatividad. Sistemas lagunares. Entonces, que el perfil topográfico se dice que en los sistemas lagunares, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que el borde libre general es de 0,3 o 0,5, 50 centímetros, hasta o 0,8, 80 en zonas de alta turbulencia. Y lo que usted parte es primero en la parte anaerobia. Entonces hablamos que las lagunas anaerobias, su profundidad máxima es hasta de 5 metros, ¿sí? Entonces tenemos entre 2,5, 5 metros. Los tiempos de retención de esos sistemas anaerobios están entre 1 y 3 días, pero que soportan cargas entre los 100 y los 500 gramos de DO5 por metro cúbico por día, ¿sí? En este cargo, nota, entonces la alta carga pues, requiere control de olores y cobertura. Entonces, vea que aquí se muestra que acá, si ves, Fernando, que acá está la cúpula también, pero entonces no se ve una cúpula inmersa, sino un sistema sellado. Y lo que uno quiere es recuperar todo el biogás que se genera de la laguna anaerobia. ¿Qué es lo que pasa? Pues como si usted está trabajando en zonas urbanas, donde la carga es hasta los 500, ¿cierto? Miligramos de EBO, pues entonces uno acá puede trabajar, pero acá estamos hablando de cargas de 100 a 500 gramos. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos hablando cerca de los 5.000 miligramos, ¿sí? Entonces uno ya tiende a trabajar sistemas más grandes. Después de la anaerobia pasa a la laguna facultativa, entonces que la profundidad es entre 1,5 y 2,5 y acá los tiempos de retención ya no son de 3 días, sino de 5 a 30 días, ¿sí? Depende fuertemente pues del clima y del viento, ¿sí? Lo que tiene que ver los sistemas lagunares facultativa y ahí hablamos de la parte aerobia. Entonces, tasa alta, entonces acá esta parte aerobia, su profundidad es de 0,3 a 0,45, tiempos de retención entre 4 y 6 días, ¿cierto? Y después está la laguna de maduración. Entonces, vea que la de maduración puede tener hasta 1 metro de profundidad. ¿Y aquí lo que usted quiere? Remover los patógenos, el milto o la parte del pulimiento de esa agua. Entonces, vea que estos sistemas lagunares pues se aplican donde usted pueda tener extensiones de tierra, ¿cierto? Porque tiene espacio para colocar y que salen en la operación muy económicos porque trabajan solitos. O sea, el sistema solamente es de tiempo de retención. Entonces, el mantenimiento se hace por lo general cada 6 meses, donde se remueve el lodo de la laguna facultativa. En la anaerobia, pues el biogás, si no se utiliza como fuente energética dentro del sistema, pues se quema para evitar gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero pues uno lo que quiere, ¿cierto? Es que el sistema sea un modelo de economía circular. Y otra parte que se tiene en la norma es la disposición final de los emisarios submarinos y subfluviales. Y acá hablamos de la costa, ¿sí? Que es que la descarga directa exige un modelamiento oceanográfico, ¿sí? Riguroso para asegurar que la asimilación natural proteja los ecosistemas, ¿sí? Entonces, hay el tratamiento previo, requisito absoluto de lo que tiene que ver con el cribado, toda la parte de los plásticos. Se hace la modelación en el emisario submarino, ¿sí? Y esa modelación de es una zona de decaimiento, un cálculo estricto de lo que tiene que ver con un tiempo necesario del 90% de esos coliformes y el difusor debe instalarse a una profundidad que garantice una disolución inicial entre 1 y 100 veces. Eso es lo que uno debería garantizar en un emisario final. Pero acá hay dos cosas que cuando hablamos de emisarios, para emisarios hay una normatividad, ¿cierto? Que se debe tener en cuenta para trabajar con la parte de emisarios submarinos, que es en la costa como tal. Y acá algo importante, línea de lodos. Entonces, en el tratamiento secundario, ¿sí? Parte de que generamos lodo y el tratamiento del lodo, pues es un residuo, un biosólido,
que ese tratamiento parte del tratamiento del agua, que es la mitad del trabajo, y se define de acuerdo a la viabilidad y la operatividad sanitaria de la planta. Uno lo que tiene en sistema es que los lodos hay un espesamiento por gravedad, ¿sí? Entonces hay una carga de lodo primario que está medida, puedo tener un sistema de espesamiento que si mi carga de lodo es de 100 a 150 kilogramos por metro cuadrado por día, ¿sí? Ese espesamiento de ese lodo pasa al sistema de digestión anaerobia, entonces que acá ese sistema de digestión anaerobia tiene tiempos de retención de sólidos entre 15 a 20 días, lo puedo llevar hasta 30 días como se maneja acá en Bogotá, y que la carga de esos sólidos dentro de la digestión anaerobia, uno lo que quiere es que esa carga esté entre 1,6 y 4,8 kilogramos, o sea, 4.800 miligramos de sólido suspendido volátil por metro cúbico por día. Entonces ahí se hace todo un proceso y uno sabe cuánto biogás se va a generar dependiendo de la carga de los sólidos y de la DQ de mi sistema. Después de esa digestión de los lodos sale a la parte de la deshidratación o la prensa de lodos, ¿sí? Entonces no sé si los que ustedes operan tienen sistemas para prensar el lodo. Entonces, hay unas que son lechos de secado, se hacen abiertamente, ¿sí? Y es que el área para primario dirigido, para el lodo primario dirigido está entre 0,1 metro cuadrado por persona. Entonces, quiere decir que esa hidratación de lodos o lechos de secado debe tener una carga entre 120 y los 150 kilogramos por metro cuadrado al año, ¿sí? Entonces ahí puedo tener una deshidratación de los por lecho de secado. Si no, pues hay que tener un sistema de filtro prensa, entonces uno lo que hace es que calcular de acuerdo a la carga del lodo y así se pide el filtro prensa para deshidratar el lodo y tener ese lodo, pero ese biosólido se debe reutilizar. Entonces, mucha gente lo que hace es que por riesgo sanitario, pues se utiliza el biosólido para recuperación de canteras, ¿sí? Pero si el lodo se deshidrata, ¿sí? Y en este caso se recupera todo el material, o sea, ha pasado por un proceso de digestión anaerobia y se hace la caracterización físico-química del lodo, pues se podría utilizar para recuperación de suelos, pero depende del tipo de planta. Acá en Colombia, lo último que se ha diseñado y lo que lo diseñó el acueducto es que creó un horno para secar el lodo, ¿sí? Y utilizar el lodo como piedra triturado para el aprovechamiento de el lodo para la recuperación de la cantera. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es algo innovador. Resulta que en la PETAR de Bogotá, pues ese biosólido tenía dos problemas sanitarios y era que era muy alto en cadmio, ¿sí? Y muy alto en aluminio, ¿sí? Eran dos trazas de elementos pesados que no se podían depositar en una cantera, ¿sí? Porque había un riesgo por, eh, por elementos, ¿cierto? O por la química se me olvidó la palabra en este momento, de elementos pesados, material pesado, ¿sí? Químicamente se me olvidó la palabra, no sé si alguien me puede ayudar. De ahí, ¿Compuestos uno de los... volátiles? ¿COPS? mm, No. no, no, no son los pero bueno, digamos que son en la química que no cumple norma, ¿cierto? Por materiales, la química, que se me olvida el nombre en este momento, pero entonces, ¿qué es lo que hicieron? El horno que crearon ellos, lo que hacen es deshidratar la piedra, la trituran y recuperan el material pesado, ¿sí? Entonces recuperan ese elemento pesado y de ahí lo retiran. Entonces, porque como si ustedes lo queman, pues el elemento no se va a ir para ningún lado, porque pues tendría que pasar de un estado sólido a un estado volátil, pero pues el horno está como a 550, el aluminio se funde a los 600, 700 grados, entonces no lo llevan hasta que se pase, sino que el elemento pasa a un estado y se puede recuperar. Entonces hay un beneficio
del área y ese beneficio pues se utiliza para la recuperación de cantera o suelos altamente degradados. Entonces mira que hay una función que se tiene dentro del sistema. Y ahí hablamos del control atmosférico del biogás y las emisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que el metano, si no no se utiliza como fuente energética, pues usted lo debe quemar. ¿Por qué se quema? Y se quema, y hay unas antorchas, ¿cierto? Que se tiene debido a su alto potencial de efecto invernadero. Pues el metano, que es el CH4 contenido en el biogás, pues se debe quemar para transformarlo en dióxido de carbono. Entonces ahí es que hay una nota RAS. Es altamente recomendable su aprovechamiento energético en la cogeneración. Y es lo que hoy en día se utiliza en todos los sistemas de tratamiento, es hacer cogeneración, ¿sí? Para mirar el costo-beneficio, si es favorable. Entonces hay un monitoreo cada 3 meses de, ahora sí, biogás, ácido sulfúrico, dióxido de carbono y los COP. Se debe, ¿cierto?, analizar en la antorcha. Control de olores, importante que en los sistemas, ¿cierto?, que son abiertos, pues debe haber un confinamiento de la cobertura obligatoriamente para los procesos preliminares. Y esa estrategia es toda la barrera que se debe hacer arbórea, ¿cierto? Para minimizar turbulencia, reducir la retención en sedimentos y uso de barreras vivas, ¿cierto? Que son plantas, barreras vivas, plantas aromatizantes, pues para evitar esos olores fuertes. Y acá es la síntesis que tiene el artículo 203 para encerrar la resolución 0330. Y es que la planta de tratamiento es una biofábrica, y eso es a lo que yo los llamo, es la biofábrica, y es que todas las plantas que son modernas de tratamiento son instaladas, no son instalaciones de desecho, sino que son infraestructuras verdes de recuperación de recursos diseñadas para la resiliencia climática. Primero, hay un reuso del agua. Entonces, desarrollo y aprovechamiento de aguas residuales de acuerdo a la resolución 1207. Entonces, se puede aprovechar esa agua residual para otra función. Hay un material biosólido que se puede utilizar desde que se trate, se caracterice y que se cumpla norma, ¿cierto? Aplicaciones agrícolas y forestales. Entonces, de acuerdo al decreto 1287. Energía, entonces todas las gases de efecto invernadero, entonces disminución activa de gases de efecto invernadero, entonces eh, tenemos toda la transformación, ¿cierto? Que se tiene en la producción de biogás para mover los motores, hacer codigestión y mover las bombas, ¿sí? Que es uno de los... Y la resiliencia climática es que los diseños adaptados al aumento de la temperatura e integran una infraestructura verde y urbana. Entonces mira que hablamos de un modelo de economía circular. Y a eso es lo que yo los llamo que siempre que ustedes empiecen a diseñar o a mirar la infraestructura de los sistemas de tratamiento, pues hay un beneficio. A pesar de que ustedes contribuyen a, en el diseño de la planta de tratamiento a minimizar, ¿cierto?, la contaminación de algún fuente receptor, pero pues esa contribución de esa fuente, yo puedo utilizar el agua como una fuente de reuso para una función, para riego, ¿sí? Puedo utilizar el biol o el material sólido como biofertilizante y la energía que se me produzca de la operación unitaria, llámese WAS, llámese laguna anaerobia, ¿sí? Pues voy a tenerla como una fuente energética para codigestión. Entonces, hablo de una síntesis del sistema como un sistema de biofábrica. Y así es que lo debemos pensar para la zona urbana centralizada y para la zona rural descentralizada. Y ahí es parte del taller, ¿cierto? Donde ustedes terminan de revisar la resolución 0330, hacen la implementación, buscan el municipio y hacen la aplicabilidad para la próxima semana que cierra el 26. Entonces, aquí queda abierto para ustedes para que la otra semana, ya para finalizar, pues ya tomen este recurso, lean la normatividad de la resolución 0330 y hagan el ejercicio del foro de la actividad. Por favor, para entre 8 días, no lo dejen pasar porque no se reciben después trabajos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, lo dejamos hasta acá, finalizamos el día de hoy.
ya vimos los sistemas que nos dice la norma, ahora vamos a entrar a trabajar cada uno de esos pilotos que se tienen. Cuéntame, Jenny. Profe, si al comienzo de la clase tú mencionabas un foro de presentación, pero está cerrado, Sí. entonces para avisarte que no permite En participar. este de anuncios, Sí, señor. ya te digo, raro porque el foro el foro de bienvenida no está publicado. No, ya te muestro. Sí, es que tú mencionabas que no, o sea, participáramos y nos presentáramos y demás, pero sale que Ujú. el tema está cerrado para comentarios. Voy a revisarlo, ya te miro acá. Ya estoy No, el compartiendo. que nos mostrabas con una foto Sé que y es que decía foro de presentación. sí, ese está en Está, módulos, foro de presentación, ahí está. sí, no, ya miro acá sí es que tienes fecha de cierre. Claro, esta creo que era la primera clase. Entonces ya miramos, sí. Listo. Ya le actualicé la fecha ahí, Jenny. Ya lo pueden revisar. Bueno, le pasen ese tipo de cosas, pues me las dicen y revisamos ahí. También no Sí, ya lo olviden. deja responder. Listo. Ok, no hay problema. Entonces, no siendo más, los dejo. Me pasé un tiempito, no se preocupen. No les vuelvo a quitar tanto tiempo. Pero me gusta cerrar los temas, ¿cierto? Para finalizar esa área. No siendo más, pues nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una feliz noche, un buen fin de semana. Y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Gracias, profe, lo mismo. Ok, Hasta luego. chao. Hasta luego, profe, gracias. Bueno.